No sé si les conté, pero muchas veces fui a Islandia. Mi querida amiga Birna vive ahí, por eso cuando puedo voy. Hice campamento en lugares increíbles y amo sus agujeros con agua caliente, cuando afuera hace un frío terrible. Ellos tienen agua caliente que sale de la tierra, es barata e increíblemente hermosa. Entonces, en las piscinas municipales, que están por todos lados, siempre hay unos piletones con agua a 38 o 40 grados. Y se juntan ahí a charlar a la nochecita. Y los niños van ahí, se ponen el pijama, van a sus casas y se acuestan a dormir. Me encantó verlos con el pijama caminando a la noche a casa después de un rato en el agua calentita. Porque le tengo cariño a Islandia, si encuentro una hispanohablante diseñadora ahí, estoy chocha. Hoy entrevisto a Lady Cerón, una diseñadora hondureña que vive en Islandia. Charlamos de cómo financiar proyectos de diseño social y cultural y de buscar maneras alternativas para trabajar, plataformas colaborativas, convivencia y podcast. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Yo soy Lady Cerón, soy una diseñadora. Nací en Honduras, es mi país natal, pero ahora vivo en Islandia. Me mudé en el 2015 y la verdad ha sido toda una aventura. Durante ese tiempo he podido explorar el diseño en muchas de sus formas, pero creo que actualmente la forma en la que más me llama la atención es como el diseño de negocios y también el diseño social. Y creo que eso es lo que me está enfocando más y más cada vez. El diseño social y el diseño de negocios se tocan, ¿no? Sí, claro. Cuando todavía vivía en Honduras, allá por el 2012, el 2013, yo traté de comenzar un proyecto cultural. Era una revista dirigida para jóvenes creativos, músicos, artistas, diseñadores. El punto era hacer como esta colisión de ideas y empoderar mucho el pensamiento crítico entre los jóvenes. Y la verdad, uno de nuestros mayores obstáculos fue que no conocíamos absolutamente nada de la parte de negocios. Entonces no teníamos ningún conocimiento de cómo pitchar la idea a inversores, de cómo comunicar nuestra idea, aun cuando nosotros nos considerábamos diseñadores gráficos y comunicólogos, pero no teníamos esa parte. Entonces creo que ese fue como mi primer encuentro de lo importante que es saber toda esta parte de cómo vas a financiar tu proyecto. Sí, es un proyecto cultural en su fondo, pero también tiene que haber, ya seas tú como creador del proyecto o, bueno, otra persona, pero tiene que haber alguien que entienda cómo presentar tus ideas y cómo venderlas, porque es muy importante pensar también como en el modelo de negocios, en cómo se va a sostener, y al final pues sí, no funcionó el proyecto y fue por eso. Entonces, a raíz de mis emprendimientos después de eso, fue casi como que tuve que aprender a fuerza esta parte de negocios aplicada a mis proyectos de diseño. Muy bien. Decime una cosa, ¿y qué te llevó a irte a Islandia? Yo me acabo de graduar de la universidad. La verdad, estaba como en un punto que estaba súper cansada de la educación tradicional. También veía como el camino tradicional que llevaban las personas que se graduaban de la universidad, luego a trabajar a agencias de publicidad, algo así. Y no me gustaba, o sea, no me gustaba saber que el camino estaba tan trazado. Entonces busqué otras opciones. ¿Qué opciones tenía? Y siempre me había llamado mucho la atención como esta parte del mundo, Escandinavia. Mi primera opción era Japón. O sea, me quería ir a Japón, pero por cuestiones de visado y eso solo me podía quedar 6 meses. Y yo quería como una experiencia de intercambio de 1 año. Entonces encontré esta organización que se llama ICYE, que significa Intercultural Youth Exchange, y está en muchísimos países. Y ellos tenían la opción de irse a Islandia y habían muchos hondureños que se habían ido a Islandia y habían tenido una experiencia
hermosa y también pude conocer a 2 islandeses, aun cuando estaba en Honduras, y fue como un intercambio súper bonito y me encantaba. En ese entonces estaba muy metida también como en cine, en hacer videos, cinematografía, entonces también estaba muy popular la banda Sigur Rós. Entonces me inspiraba mucho como ver esos paisajes y ver como esta introspección en estos paisajes y que todo era tan dramático y oscuro. Y la verdad a mí me llamaba muchísimo la atención eso. Aparte, lo seguro que es el país, la importancia que se le da a la educación y a la comunidad y todo eso. Eran cosas que yo estaba como súper lista para aprender y sentía que en ese momento no las estaba pudiendo aprender en Honduras. Entonces estaba como lista para dar ese salto completamente opuesto a cualquier cosa que yo conocía en ese momento. Y ahora no vivís en la capital, en Reykjavik, pero ¿dónde estás viviendo? Sí, viví los primeros 2 años en Reykjavik y bueno, fue súper bien, conocí la ciudad y todo, pero luego yo ya me tocaba regresarme a Honduras y yo no quería regresarme todavía. Entonces busqué qué proyectos había que aceptaran como así trabajadores temporales. Entonces encontré un proyecto que se llama Simbahotlin y ellos eran un café básicamente en la mitad de la nada y también tenían una repostería y un taller de trabajo como para creativos, una residencia en el invierno y tenían así varios proyectos culturales y me llamó mucho la atención y me puse en contacto con ellos y ellos me recibieron. Fue como en un febrero del 2016 y me fui a conocerlos y me estuve ahí un mes. Y ese lugar donde estuve se llama Þingeyri y es un pueblo remoto en la zona de los Westfjords de Islandia, que son los fiordos. Entonces fue una experiencia, o sea, súper remota, solo estaba la naturaleza y yo conociendo lo que ellos hacían ahí y es una historia súper inspiradora también porque ellos tampoco no son de Islandia, pero compraron una casa y la renovaron y casi que le dieron vida otra vez al pueblo porque la gente se estaba yendo porque no hay trabajos y no hay muchas oportunidades y ellos le devolvieron la vida. Y hiciste un proyecto ahí, ¿cierto? El Idea Village o el pueblo de Idea. ¿Qué fue ese proyecto? Sí, pues a raíz de eso yo regresé muchas veces a ese pueblo. Fue en el 2017 que abrieron un proyecto súper interesante que se llama The Blue Bank. Entonces era como un espacio compartido de trabajo y también querían atraer a empresarios, a innovadores, a diseñadores sociales. Entonces ahí fue cuando yo regresé y me puse en contacto con The Blue Bank y ya comenzaron estas colaboraciones con The Blue Bank y una de ellas fue esta Idea Village. Lo que es Idea Village es un software diseñado por Arnar Sigurdsson y él se inspiró en una actividad en la que fue parte, de hecho en Helsinki, que se llama A Place to Experiment. Y entonces se inspiró en esto y creó Idea Village, que es como un software colaborativo para proponer soluciones a challenges que existen como en estos pueblos remotos, inicialmente de Islandia, pero ahora lo ha llevado a muchísimos lugares. O sea, el primero fue en Þingeyri, en este pueblo, pero también se ha usado para el norte de Islandia, se ha usado ya en Noruega, y entonces como que lo ha tratado de expandir mucho. Y yo tuve la idea de diseñar el UI para este proyecto y ahora inclusive estoy trabajando en otro proyecto en el que la herramienta principal que utilizamos para generar ideas y todo esto es el Idea Village. Entonces ha sido súper bonito como ver el desarrollo de esta herramienta y utilizarla, poder utilizarla yo misma. ¿Pero en qué consiste? O sea, si uno tiene los desafíos de un lugar, el principal desafío de estos lugares chiquitos y aislados es que la gente del pueblo se vaya y sobre todo los jóvenes se van a estudiar y a trabajar a las ciudades, ¿no? Claro, tú como usuario puedes agregar un desafío, una idea o un proyecto. Pero también tiene que haber como un contexto. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos haciendo un curso, como una mentoría. Esa es una parte de la Idea Village. Entonces ahí, digamos, si a ti se te ocurre una idea, pues la pones ahí y puedes recibir feedback y te pueden conectar con otra gente que quiere ayudar, te ayuda con gente que te puede financiar. Entonces esa es la idea, como que generar esa conversación en un mismo lugar y que también otra persona pueda acceder
cualquiera puede entrar y ver todo lo que se ha escrito, todas las ideas, todas las conexiones que se han generado. Y también es muy visual en ese sentido. O sea que yo puedo ayudar al proyecto de un pueblo remoto de Islandia, por ejemplo, dando como mi tiempo voluntario para ese proyecto y desarrollar algo de eso. ¿A eso te referís? Exacto, sí, porque usualmente las ideas se quedan en una pizarra o en un cuaderno, en unos post-its, pero el punto es que si alguien en algún punto se quiere involucrar, pues ya está todo este banco de ideas y todo este trabajo que ya empezó. Entonces, si tú tienes un proyecto, pues ya lo pones ahí y te puedes conectar con otra gente. Y la gente se puede unir, decir yo quiero ayudar o darte ideas, darte información para seguir como construyendo en lo que ya han hecho otras personas y no tener que empezar de cero cada vez. Está buenísimo. Y el proyecto que vos te referías antes que habías hecho en Honduras, antes de irte, es esa revista que se llama Saku. Exacto. ¿Cuál es la diferencia entre esta revista Saku como banco de ideas y este software que también es un banco de ideas y de colaboración? O sea, ¿cómo es diferente? Pues creo que la revista era contenido, era generación de contenido y eran artículos de opinión y era muy colaborativo en esa idea. Pero este software es más abierto, es más práctico. No estamos generando contenido, no es artístico en ese sentido. Es como de crowdsourcing, como que la gente va y pone el contenido, sí. Exacto. Como que la tarea en Saku era como curar ese contenido, como vos eras la editora en jefe, ¿no? Exacto, sí, era muy, muy artístico, la verdad. Había mucha colaboración entre artistas y era como trabajo de arte, pero esto es más como una herramienta para usarse. Pero también esa revista tenía una dimensión social porque parte de los temas que tocaban era el derecho a la ciudad, la educación sexual, la identidad, ese tipo de cosas, que supongo que para una sociedad tradicional como la hondurense también son como importantes a nivel social. Sí, claro, la verdad era como un respiro de aire fresco tener como un medio tan libre que no fueran las revistas tradicionales que eran más como de moda y eventos sociales o el periódico o blogs que nunca iban a nada. Y la verdad me encantaría seguir el proyecto en algún futuro porque creo que ahora las herramientas, o sea, son infinitas para un proyecto así. Y me gustaría mezclarlo en alguna forma con este Idea Village porque sí, o sea, creo que son herramientas, lo hacen mucho más práctico, como tener en sí un app al que puedes entrar y meter tus ideas y luego crear algo artístico a partir de esto. Creo que en algún momento voy a querer como mesh, como unir los dos. ¿Y hoy en día qué estás haciendo? ¿Seguís viviendo en los fiordos? O sea, no estás viviendo en la capital, sino en el interior de Islandia, ¿no? Sí, estoy viviendo aquí. En septiembre me mudo a una comunidad aún más remota. Y sí, estoy tratando de crear un proyecto que sea para darle una solución a los problemas de vivienda. Aquí es súper difícil encontrar un lugar a donde alquilar o a donde quedarse y me encantaría proponer algún sistema como de covivienda o algo así. Y en eso estamos utilizando el Idea Village para conectar con gente, para identificar los problemas, los desafíos que hay y poder crear una solución. Aquí también hay muchas casas que no se están utilizando. Estaría muy bien darle un segundo uso en una forma de un sistema más moderno de vivienda. ¿Esto de covivienda te referís a compartirla en el mismo momento o es como una cosa así como Airbnb que se comparte como pero en diferentes tiempos, no necesariamente al mismo tiempo? No importa la verdad el tiempo, lo que me gustaría resolver más es como la eficiencia en la que puedes rentarla. O sea, Airbnb la verdad no funciona porque algunas de esas casas inclusive están sin uso, o sea, no están habitadas y los Airbnbs pueden ser bastante caros. Entonces es como encontrar esa solución entre darle un nuevo uso a casas que están deshabitadas y al mismo tiempo crear la plataforma para que sea súper fácil alguien que inclusive esté en otro país o esté en Reykjavik o a donde sea, que pueda encontrar estos
esta casa o a dónde quedarse si en algún caso quiere venir y empezar algún proyecto aquí. O sea, facilitarle la venida a quien quiera venir aquí, que sea fácil, accesible, rápido, sin problemas. Está buenísimo. Bueno, aparte supongo que con el clima que es tan duro y tan ventoso y tan frío en Islandia, las casas estas deshabitadas se vienen abajo por el simple hecho de estar deshabitadas, porque nadie reporta que tienen un problema, que la ventana no cierra, ese tipo de cosas. Claro, y aquí le llama la atención a mucha gente que le gusta la aventura, o sea, tenés que tener como un edge para querer vivir aquí porque sí es un lugar remoto, pero al mismo tiempo hay mucha innovación también, o sea, atrae a mucha gente innovadora porque aquí si querés hacer algo lo tenés que hacer tú. Entonces es como un ambiente muy inspirador para mí. La verdad, yo nunca pude encontrar una comunidad en Reykjavik y la vine a encontrar aquí en un lugar súper remoto. Entonces, como que es muy inspirador y hay mucha gente que quiere venir y hacer sus proyectos pasar, pero creo que, como te decía, pues sí es difícil hacer tu vida aquí, encontrar casa, encontrar el transporte y todo eso. Entonces, como generar esas soluciones para hacerlo más fácil. Perfecto. ¿Pero esa no es un área de turismo? Porque lo que yo tengo entendido es que con los problemas habitacionales, por ejemplo, en Reykjavik, una de las cosas que hace que sea tan caro y tan difícil vivir ahí es que hay tanto turismo que las casas se alquilan por Airbnb, entonces eso hace que los alquileres suban a las nubes. ¿Esa parte de Islandia no es muy turística? Sí es turística, pero es muy común que la gente acampe, porque es tan hermoso y hay tantos lugares para acampar que esa es como la atracción verdadera de venir aquí. Pero la verdad sí, esa fue una de las principales razones que ya no quise vivir en Reykjavik. Se me hacía muy complicado, muy caro y la verdad mucha gente, igual que trabaja de manera remota o tiene sus propios negocios, ha optado por irse a lugares fuera de la ciudad porque es más barato y porque sí, en algún punto Reykjavik estaba demasiado llena de turistas. Ahorita obviamente cambió mucho por el COVID, pero ya está empezando otra vez. Sí, se está abriendo todo. Bueno, supongo que siempre hay un tipo de turismo que no acampa, ¿no? Sí, claro. Igual aquí vienen también cruceros, embarcan aquí en el puerto, pero no es gente que se queda tanto tiempo. Solo vienen, exploran en el bus. Claro, y deben dormir en los barcos. Ajá, exacto. Este episodio es parte de las listas Entrevistas a Podcasteres. Esta es una lista que hicimos con otros podcasteres que hablan castellano. También de la lista Comunicar Diseño, porque Leiri, aparte de un podcast, nos cuenta de una revista donde también colaboró. Todavía no tengo lista de Honduras y diseño ni de Islandia, porque no tengo varios episodios, pero espero que pronto suceda. Sobre el tema de viviendas colaborativas hablamos en episodios anteriores. Por ejemplo, con Andrea Botero en el episodio 2, porque ella estuvo trabajando con un grupo de adultos mayores que construyeron su propio edificio. Les recomiendo este episodio si les interesa seguir explorando el tema. Y por supuesto, sus muchas publicaciones sobre el acompañar a este grupo en pensar cómo querían compartir y crear su convivir. Sigamos escuchando a Leiri, que tiene mucho para contarnos. Una cosa que haces igual que yo es tener un podcast sobre creatividad. ¿Me contás sobre ese proyecto del podcast? Sí, claro. El podcast se llama Creative Democracy y la verdad fue inspirado en vivir aquí, vivir en una zona tan remota. Tener un tiempo aquí fue
una claridad mental increíble, porque como te decía, solo te sentís como tú y la naturaleza y tu mente y ya, o sea, no hay distracciones, no hay sonidos, no hay ruidos, no hay, o sea, no hay nada. Entonces me dio una claridad mental increíble que la verdad me encantaría que otra gente lo pudiera experimentar. Y no vivís apurada, no tenés un montón de proyectos que querés terminar. Exacto, no, o sea, sí tengo proyectos, pero no hay como ese rush como de tengo que ser súper productiva. Aquí la comunidad es súper unida, entonces también está ese aspecto súper bonito de vivir en una comunidad pequeña. Entonces, sí, nació inspirada en el estilo de vida de aquí, de los Westfjords, y en explorar tu creatividad, en crear tus propios proyectos, en la vida remota también, en explorar nuevas formas de vida, que ya no es solo como que o vivís en la ciudad o no puedes estar conectada con proyectos innovadores. Creo que eso ya no es el caso. Entonces es eso, como es un podcast para empoderar la creatividad y la identidad y la autoexploración y eso. Pero, ¿y es un podcast de entrevistas o es un podcast donde hablas? O sea, ¿cuál es el formato? Pues la mayoría de los episodios soy solo yo. Solamente hay una temporada y estoy por empezar la segunda y creo que ahorita sí ya voy a hacer más entrevistas porque me interesa mucho explorar proyectos que están pasando aquí en el área, entonces me gustaría darle como ese enfoque ahora, pero en la primera temporada, que son como 13 capítulos, la mayoría soy yo y sí tengo como unas 2 o 3 entrevistas por ahí. ¿Y en qué idioma lo haces? Es en inglés. El podcast se llama Creative Democracy. ¿De qué manera tocas el tema de la democracia y de qué manera la democracia puede ser creativa? ¿A qué te referís con eso? Pues creo que la idea principal detrás del nombre es como democratizar la creatividad. Hay muchas ocasiones en las que he escuchado a alguien considerarse creativo o no creativo y se me hace que eso es incorrecto. O sea, no creo que la creatividad funcione así. Es más como una habilidad que ejercitas o no. Pero siento que hay muchas personas que se han encontrado con escenarios en los que les han dicho que no son creativos. Entonces es como para erradicar casi como esa idea. Sí, bueno, y también eso de ser creativo es como algo muy que se da como en un sector de la población, ¿no? La valoración de la creatividad. Exacto, exacto. Pero es más como democratizar la creatividad, o sea, llevarla a todos lados, a todo mundo, aquí a la aldea más remota. Y cuando te referís a recursos o herramientas, ¿qué tipo de herramientas, por ejemplo, compartís en relación a la creatividad? La mayoría son libros que he leído. Cuando realmente empecé a leer, me cambió todo. Comencé a escribir. O sea, yo pensaba que antes tuve un tiempo que me era muy difícil escribir, pero era porque no leía. Entonces ahí es cuando esa página en blanco se convierte como algo horrible, terrorífico, pero creo que el proceso de escribir comienza cuando comienzas a leer. Entonces ahí comienzas como a generar tu propio sistema de recaudar ideas y recursos y todo eso. Entonces, en cierto punto también el podcast es para mí una herramienta de recaudar las ideas y en el futuro lo quiero convertir en un libro. Entonces voy a volver a revisitar todas esas ideas y ver qué puedo sacar de ahí para formar un libro. Como un libro con las ideas de los episodios, ¿decís? Exacto, exacto. Y decime, una de las áreas de mi podcast siempre es la inspiración, donde pido ideas de libros y cosas que te parece cuando hablamos de creatividad. ¿Cuáles fueron tus libros claves? Bueno, mi libro favorito no es directamente sobre la creatividad, pero sí es sobre la educación. Se llama Educated, de Tara Westover. Y es eso, como su proceso de autoeducarse y de desaprender muchísimas cosas que su familia le enseñó. No es una autobiografía, pero sí es un relato basado en su vida, la vida de la autora. Entonces, es súper hermoso, es súper narrativo, es sobre la educación, sobre el autoconocerse. Y de verdad que creo que es un libro que todo el mundo debería leer porque te enseña el poder de desaprender y el poder de vos mismo escoger tu educación. Entonces, para mí, o sea, fue un libro que me encanta. Pero también tiene que ver con el abuso ese libro, ¿no?
Sí, su familia era muy extremista, tenía ideologías muy extremistas y ella nació en eso. Y es como la historia de ella decidir como lo que ella quería considerar sus verdades y cómo vivir su vida. Perfecto. Muy bien, ¿y otro libro sobre estos temas? También me encantan los libros de Austin Kleon, Still Like an Artist y Show Your Work. Creo que son libros súper sencillos, pero que en su momento me dieron tanta inspiración como de solo hacerlo, de siempre citar a mis inspiraciones y mis recursos, porque a otra persona le va a servir mucho como a mí me han servido. O sea, el hecho de que alguien comparta como lo que está leyendo en Instagram o Twitter o donde sea, o sea, le puede cambiar el día a alguien más. Porque yo recibí la recomendación de Educated en Instagram, alguien lo publicó y luego se convirtió en mi libro favorito. Entonces, como eso de show your work, compartir, eso aprendí mucho de Austin Kleon. Entonces, creo que esos libros son muy valiosos, son súper cortitos, pero son como muy valiosos de leer de vez en cuando. Y esto de robar como un artista, ¿a qué se refiere? Se refiere a eso como recaudar muchas ideas de diferentes personas, diferentes lugares, pero siempre citarlas, o sea, darle el respeto que se merecen, porque alguien más lo va a necesitar. Entonces, sí, todo el mundo se inspira, todo el mundo roba ideas, pero simplemente cítalo, porque todo el mundo lo hace, pero hay mucho valor en compartir de dónde viene tu proceso, de dónde viene tu pensamiento. Muy bien. ¿Y qué te imaginas en el futuro? Pues me encantaría hacer más proyectos de innovación social, como los que ahorita siento que estoy como solo metiéndome en ese mundo, como empezando a construir una comunidad aquí. Me gustaría ver mis proyectos realizados y también me gustaría llevar algunos nuevos proyectos a Honduras, porque hay muchísimo por hacer y creo que ahorita me estoy como llenando de toda esta inspiración de herramientas, de cómo trabajar, de procesos colaborativos y en algún momento me encantaría llevarlo a otros lugares remotos también en Honduras, porque sí me ha acomodado esa fascinación por lugares remotos que la gente tal vez no le ve el potencial, pero que sí tienen mucho potencial para personas que están buscando esa desconexión. Y una pregunta, esto no es sobre la desconexión, pero la conexión. ¿Tenés alguna conexión también con como los estudios formales de diseño en Islandia? O sea, ¿fuiste alguna vez a la facultad ahí o hiciste algo que tenía en contacto con los diseñadores de Islandia? Pues sí, estuve un año en una maestría, bueno, Master of Arts en Design, Exploration and Translations, se llama como el programa en sí, pero honestamente no me gustó, no seguí el segundo año, no era lo que yo quería, porque lo que yo andaba buscando era lo que ahora estoy viviendo, como esta comunidad como más que toman riesgos, que son más empresariales, que creamos los proyectos que queremos, una comunidad muy unida y la verdad no lo encontré en ese como espacio académico, no era para mí en ese momento y creo que no lo va a ser, ya no lo va a ser porque ya encontré lo que a mí me gusta y eso, sí. Y una pregunta, porque para mí una de las mejores cosas de Islandia siempre fue el agua caliente. ¿Cómo? Porque sí, porque ustedes tienen los geysers y tienen agujeros de agua caliente y es muy normal, por ejemplo, a la noche ir a una piscina con agua caliente al aire libre, porque bueno, en realidad las piscinas de ustedes son todas al aire libre y todas tienen agua caliente que viene de las distintas napas como gratis y es maravilloso. ¿A vos te parece que esto del agua caliente también inspira tu trabajo? Por supuesto, es una parte muy, muy fuerte de la cultura y también de la comunidad. Porque, bueno, tú vas a estas piscinas de agua caliente en la naturaleza, vas con tus amigos y eso crea como un momento súper especial, casi meditativo, artístico, te inspira, te relaja, te conecta, sientes el agua caliente, estás viendo estas montañas hermosas. Entonces creo que es muy, muy meditativo. Y también es como para socializar, es un momento para socializar, ver a tus amigos, conversar.
Sí, o sea, la gente va a la noche y se reúne en las piletas, ¿no? O sea, incluso algunas tienen cine, o sea, como se hacen diferentes actividades adentro de las piscinas. Exacto, sí. Creo que es una parte súper importante de la cultura y de todos, porque casi que te une con la gente. Sí, y para mí algo debe tener que ver en la creatividad de los islandeses, ¿no? Eso de estar en comunidad en el agua caliente afuera. También la oscuridad en el invierno es un tiempo en el que a fuerza tienes que bajarle el ritmo a tu vida porque tu cuerpo no está funcionando igual, o sea, lo tienes que cuidar de manera diferente. Y esta calidez de las piscinas ayuda mucho, o sea, te ayuda mucho en tu ánimo y te da una actividad día a día. Y es muy importante en este tiempo de invierno, en donde puede ser súper, súper difícil, pero como estos momentos de calidez le dan como alegría a tu vida, de verdad. Sí, y también una cosa que se produce en esas piscinas es como un encuentro intergeneracional, ¿no? O sea, en general son como encuentros en espacios públicos de gente como de diferentes clases sociales, de diferentes trayectorias y de diferentes edades. Ujú, exacto, o sea, es todos, o sea, no hay separación en ningún momento, o sea, de ningún sentido, es como todos son bienvenidos y todos disfrutan de la misma manera. Perfecto. Cuando vas a Honduras, ¿cómo es? ¿Vas de paseo o vas también y trabajas? Bueno, antes sí, como todavía tenía mis proyectos, todavía tenía algunos clientes, pero cada vez menos, porque cada vez me integro más a la comunidad aquí y la verdad me gusta estar muy presente. En algún momento quise como combinar los dos, pero a mí personalmente se me hace mejor como estar súper presente en lo que estoy haciendo. Entonces ahora, si voy, es plenamente a disfrutar. Me encanta la jungla, la playa, las áreas remotas, me encanta explorarlas, me encanta la fotografía. Sí, voy como en modo de exploración, o sea, a conocer, como otra vez, como siendo una turista, la verdad, como conociendo mi propio país. Perfecto. ¿Y qué le dirías a la lady que recién acaba de terminar la facultad? ¿Qué consejo darías a la joven diseñadora? Honestamente, que me fuera antes a explorar el mundo, o sea, que no esperara terminar tantos estudios, que el estudio verdadero para mí iba a ser como el ir a aventurarme, conocer otras formas de vida, otras culturas, otras personas. Ese es honestamente el estudio de mi vida que todavía no acaba. O sea, quiero seguir explorando y conociendo diferentes formas de vida porque es lo que me inspira, la verdad. Entonces, como que me dejara de excusas como que tenía que terminar, que tenía que tener una maestría, o sea, lo que te dicen, este camino súper tradicional, le diría, no, que no. O sea, mi educación es el mundo, pues. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Me gustó cuando Lady dice que la creatividad se puede ejercitar. De alguna manera es como un músculo. Creo que sí. Que también tiene que ver con tenerse confianza a no tener las cosas definidas y confiar en que la creatividad va a aparecer con algo. Dejar momentos en blanco o parte de un proceso sin definir para darle lugar. Para poder tener el papel en blanco hay que darse tiempo, parar la velocidad y no intentar demasiado. Por lo menos a mí me sirve eso. Si pongo todas mis ganas, son demasiadas a veces, entonces es mejor dejar un poco y ejercer la moderación. Otra cosa difícil. Un libro de creatividad que a mí me encantó es El Camino del Artista, de Julie Cameron. El libro es como un curso que uno va haciendo ejercicios todas las semanas, y un ejercicio era escribirse una carta a una misma cuando tenga 80 años, o juntar piedras. Son muy variados. Obviamente no hice todos, pero con algunos descubrí cosas que me sirvieron. Lo hice hace unos años. Algo lindo del libro es que no es para diseñadores o artistas, sino que está pensado para cualquiera. No hay que saber dibujar ni nada. Es un clásico y parece que es muy conocido como un libro para la introspección.
Quizás con todo lo que recomendó Lady, no tendría que yo también recomendar algo, para que no sea demasiado. Quizás es el momento que necesito un poco más de contacto con la naturaleza y menos estímulos intelectuales. Chao, me voy a nadar. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.